Dios les bendiga muchísimo. Vamos a pedir juntos a Dios por su bendición. Amado Jesucristo, te pedimos que hables a tu iglesia hoy, Señor, a cualquier persona sincera que oiga este mensaje. En el nombre de la gracia que tú ganaste para nosotros, en tu propio nombre, Cristo precioso, te pedimos tu misericordia, tu ayuda y tu favor, Señor. Amén. Seguimos estudiando juntos los profetas. Dios, además de palabras proféticas en estos libros que estamos revisando juntos de la Biblia, utilizó también parábolas. Oseas 12:10 dice: he hablado a los profetas y aumenté la profecía, por medio de los profetas usé parábolas. Y aquí nos está diciendo cómo Dios abundantemente le habla a su pueblo y lo hace a través de muchos profetas. Y hemos estado estudiando a varios de ellos, cómo Dios habló a través de uno, con los dones de uno, con los dones de otro. Y es muy interesante la correlación que hay entre todos los profetas e incluso cómo ellos dieron profecías que se complementaban unas con otras, dejando ver el mismo hecho de un ángulo y luego de otro ángulo. Y esto prueba simplemente que el verdadero autor detrás de todo esto es Dios. Pero una de las formas que usó Dios para permitir que su palabra fuera expuesta son las parábolas. Y el día de hoy vamos a ver una de ellas. Una parábola es una narración de un suceso similar al que se quiere explicar por comparación, que nos ayuda a transmitir una verdad importante o una enseñanza moral. Y para adentrarnos en este asunto de las parábolas, quiero dar un ejemplo de un libro que se llama Las piedras hablan. Y en este ejemplo, el autor ilustra el privilegio que tenemos los seres humanos de aprovechar las promesas a las cuales la Biblia nos invita de morar con Dios para siempre, incluso en esta tierra y también en el cielo. Y esto a pesar de las muchas dificultades que podamos enfrentar en la tierra. Y para fortalecer su explicación utiliza una parábola. Y en esa parábola habla de unas piedras que se usaron en la construcción del templo y te narra la forma en la que esas piedras se formaron y cómo llegaron a usarse en ese templo. Y después equipara a las piedras con nosotros. Te voy a leer la parábola. Dice: las piedras de un hermoso templo dijeron a sus fieles afligidos: venimos del monte, el fuego y el agua nos formaron a través de las edades, pero solamente nos hicieron peñascos. Manos humanas nos cortaron para tenernos en este lugar donde contribuimos a la adoración de Dios. Aquí estamos gozándonos con las lecciones que se dan en este lugar acerca de vuestro Hacedor y nuestro. Pero hemos pasado muchas vicisitudes para llegar a ocupar este puesto. La pólvora poderosa destrozó nuestro corazón, las masas de los picapiedras nos han quebrantado por todos lados. Todo parecía sin objeto ni significado cuando nosotros estábamos en la cantera. Bárbaramente fuimos cortadas en bloques, algunas de nosotros cinceladas con instrumentos muy finos, pero finalmente estamos aquí completas, cada una en nuestro lugar de servicio. Vosotros, seres inmortales, que tenéis que habitar en una región superior diferente, estás todavía en la cantera de este mundo. No estáis completos y por lo tanto a vosotros como a nosotras muchas cosas os son inexplicables, pero todo lo comprenderéis cuando estéis en el templo celestial, levantado no por manos humanas, sino por el mismo Dios. Y esa historia, esa parábola hermosa, te consuela, te dice: bueno, sí tendré vicisitudes en este mundo, sí tendré dificultades, pero tengo un llamado, tengo un llamado excelso que Dios me dio a vivir con Él y no van a ser para siempre los problemas. Y te deja ver de una manera simple la vida como una preparación para una vida superior a la cual Dios nos llama. Una parábola, simplemente un ejemplo de una enseñanza profunda a través de un paralelismo en una historia. Y hoy veremos una parábola, la parábola del amado a la viña, que fue dada por Dios a Isaías. Y habíamos hablado de este profeta que tenía una personalidad magnética, sensible, que era
espiritual, un poeta educado, que fue el consejero de reyes y que dio palabras para todas las clases sociales. Estuvo lleno de sabiduría y lleno de valor y que sinceramente no tiene paralelo entre los profetas, lleno de Dios y con un ministerio largo que enfrentó la dureza de reyes. Algunos se acercaron, le pidieron consejo, otros lo pusieron. De hecho, uno terminó matándolo, pero nunca se calló de decir la verdadera palabra de Dios. Y vivió en un mundo convulsionado con imperios que se levantaban con Babilonia, con Egipto, con Asiria, y siempre percibió las amenazas que tenía el pueblo de Dios y dio profecías para exhortarles, para animarles, para hablarles. Exhortaba a la nación que estaba distraída en todo tipo de problemas, en frivolidad, en prosperidad, en embriaguez, en apostasía, en extorsión, en injusticia, y que además había perdido su llamado, que en vez de ser la luz de la tierra, sacrificaban a sus hijos a los demonios, y tuvo exhortaciones fortísimas, bellísimas, clarísimas, de parte de este profeta para restaurar la nación entera y llevarla a Dios. Habló de la gracia y del Mesías de una forma muy poderosa. Él describió al Mesías como aquel que iba a llevar nuestras iniquidades y nuestros dolores, que iba a sacar de la cárcel a los presos, que iba a ser la luz de las naciones, que no se iba a cansar ni iba a desmayar hasta que estableciera la justicia y que iba a tener parte con los grandes y iba a repartir despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y describió el sacrificio y la libertad y muchas cosas que ganó el Mesías para nosotros. Pero esta parábola no la dice como algo que vaya a predecir él, o que dice va a llegar el Mesías y va a ser así o asado, o va a venir una nación y va a conquistar esta parte, o cuando redarguía del pecado. Esta parábola la dice de una manera totalmente diferente, como diciendo: te voy a dar no mis palabras, a pesar de que Dios le dio muy buenas palabras, y que siempre Dios usa el vaso en el cual se está derramando. Es cierto que a final de cuentas la bendición viene de parte de Dios, pero también es cierto que hay un cierto sabor que el vaso le impregna a esa bendición, a cómo es transmitida. Cuando tú, por ejemplo, lees los mensajes de Pablo y los mensajes de Pedro, el estilo de uno y del otro son muy notoriamente claros en sus cartas, el tipo de lenguaje que utilizan y el tipo de vaso que se usa, que son diferentes. Uno era Pedro, uno era Pablo. Así Isaías era diferente, era una persona educada, una persona, un poeta, una persona muy sensible. Sin embargo, esta parte de su libro la dice como diciendo: no son palabras mías, son palabras totalmente de aquel que me envió. Y yo las voy a presentar a manera de un canto. Y lo vamos a ir viendo. Isaías 5:1, la primera parte del verso dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. No es palabras mías, voy a cantar por mi amado. Y un verdadero profeta debe de tener este corazón: ver a Dios como su amado. ¿Por qué Dios era tan cercano a Isaías? ¿Por qué Dios se derramaba tanto en él? ¿Por qué Dios le dio tantas palabras y tantas revelaciones de cómo iba a ser el Mesías, incluso cómo iba a morir, cómo iba a traer libertad, si iba a nacer de una virgen? Tantas cosas que Isaías advirtió y que el Mesías cumplió. ¿Por qué? ¿Por qué a Isaías y no a otro? Porque Isaías veía al Mesías como su amado. Cantaré por mi amado. Y cuando verdaderamente amamos a Dios de todo corazón y estamos cerquita de Él y dispuestos a hacer cualquier cosa que el amado nos pide, entonces Dios se revela a nosotros. Y si no hay ese amor, no hay nada. Todo empieza por el amor. Pero Él dice: Él es mi amado. Y cuando estás muy cerca del amado, el amado le compartió un sentir, un cantar. No el cantar de los cantares que dijo Salomón, que tenía un reflejo del amor del amado para la iglesia, sino el cantar del mismo amado. Yo no me atrevo a poner esta parte de la Biblia como diciendo: yo soy el autor. No. Aquí esta es como si yo fuera el que tomó el dictado. Y yo simplemente voy a cantar. Cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y entonces
nos empieza a decir una parábola en un canto hermoso, en la cual Cristo hizo una lamentación por su viña. Y habría que empezar explicando qué es una viña. Una viña es una plantación de vides. ¿Y qué es una vid? Una vid es una planta de la cual se obtienen las uvas. Y de las uvas se obtiene jugo y se puede vender como jugo o también se puede procesar como vino. De hecho, muchas viñas estaban equipadas con lo necesario para la producción de vino. Y Dios utiliza esta figura como una parábola para explicar una verdad de lo que Él sentía por su iglesia, de cómo Él se había esforzado, había amado y había invertido en su viña. Primero que nada dice que la estableció en un lugar ideal. Isaías 51, la segunda parte del verso 1, dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Una ladera es la parte inferior de una montaña. Y entonces el amado pudo haber puesto la viña en cualquier lado, pero la fue a poner al lado de una montaña, en la ladera. Eso quiere decir que la montaña le daba un efecto protector a la viña. La cubría, la protegía. Si te subías a la montaña podías ver de lejos cualquier riesgo que viniera. También evitaba, porque una montaña es muy buena para eso, evitar que un huracán te destroce, te haga daño. Por ejemplo, aquí en México no tenemos problemas de huracanes como si hubo en Acapulco o en otros lugares, porque estás cerca de la costa y aquí estás rodeado de montañas, y entonces las montañas nos protegen de que el viento nos acabe, como tristemente hicieron con muchas casas por allá. Entonces, al lado de una montaña había protección, pero no era un montecito, era una montaña. Y tiene un efecto también de un mucho mayor aprovechamiento hídrico estar así en la parte inferior de la montaña. Porque la viña no solamente recibe el agua que le caiga del cielo, sino también toda el agua que cae en la montaña y luego escurre y le llega a la viña. Y entonces es muy beneficiada. Y Dios desde el inicio había considerado colocar a Israel así, en una montaña en la cual Él iba a glorificarse delante del mundo entero. Éxodo 15, versos 17 al 18. Dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, que han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. De tal manera que reflexionamos que la mejor montaña es la herencia de Dios, es el santuario de sus manos, es cuando Dios obra, cuando Dios está cerca de nosotros, cuando fundamos cualquier cosa que hagamos en Dios, y Él es aquella piedra fuerte, montaña grande, que nos va a sustentar y nos va a ayudar y nos va a permitir permanecer en Él, en su fuerza. En pocas palabras está diciendo que Él puso a su viña en un Edén, en un lugar fértil, en un lugar que era la montaña de Dios, un lugar cuyo propietario era Dios, y era fértil, o sea, era fácil que diera fruto. Ahí estaba la bendición, ahí estaba el abono, ahí estaba toda la mezcla, estaba la luz, estaba el aire, todo lo necesario, la temperatura, el agua, etcétera, para que se pudiera dar un muy buen fruto. No solamente, como te digo, tendría agua del cielo, sino también del terreno, y era muy fértil. Los seres humanos en la Biblia estamos comparados con plantas. Si estamos con Dios, dice la Biblia, seremos como un árbol plantado junto a las aguas, que su hoja no cae y que va a estar reverdeciendo siempre. De tal manera que recibimos agua constantemente, agua de Dios. Pero también aquí, en esta tierra fértil donde Dios puso su viña, recibe agua de la ladera. No solamente el agua del cielo, sino el agua de la ladera, el que está al lado de ti, el que está más cerca de la montaña, que le llega el agua y luego va bajando y te llega también a ti. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay personas que están cerca de ti, que también tienen de Dios. No solamente es lo que Dios te dé a ti, también es lo que Dios le dio al de al lado. Y que Dios te da muchas veces agua a través de esa persona. Un consuelo, una bendición, una sonrisa, un abrazo,
algo, un favor, una palabra de parte suya, algo que tú necesitas y que un hermano, una hermana, una persona cercana, un familiar que Dios usa y que tuvo la bendición del cielo, te la comparte a ti. De tal manera que estar en la viña del Señor es un privilegio muy grande. Dios bendice y las personas también te bendicen. Y cuando estás en medio de un problema, no solamente Dios te ayuda en el problema a través de la asistencia del cielo que siempre está, sino también de la ladera. Te da palabra a través de otros, te da ayuda a través de otros, te consuela a través de otros, te bendice a través de otros. Ahí Dios puso su viña. Y dice que la había protegido y la había limpiado. Verso 2 de Isaías 5, la primera parte, dice: la había cercado y despedregado. La había cercado quiere decir, la había protegido a todo alrededor. No había parte en la viña que no estuviera protegida, para que los animales no entraran y destruyeran a las viñas. O como dice Cantar de los Cantares, para que las zorras no echaran a perder las viñas. Aquí no había zorras, aquí había una protección de Dios alrededor de toda la viña. La había cercado, primero la cercó para que nadie entrara, para que estuviera bajo la influencia de Dios, y después la despedregó. ¿Qué quiere decir despedregar? Le quitó la dureza al terreno, le quitó las piedras al terreno. Y nosotros en la parábola del sembrador somos el terreno. Y Dios cuando viene y nos incorpora a su viña, a ser parte de su heredad, empieza a tratar con nosotros. Y esa parábola dice que el que siembra entre piedras da fruto pronto, pero que cuando viene la prueba se seca. ¿Y por qué se seca? Porque no tenía profundidad la raíz y porque abajo había piedras, y entonces no pudo dar fruto abundante porque se secó, no tenía suficiente agua y se perdió la semilla. ¿Y qué nos está explicando Dios en esa parábola? Que cuando nosotros trabajemos con nuestro corazón, lo hagamos a profundidad, que no seamos superficiales, que no digamos nada más por encimita, no, ya me congrego, ya oigo, ya esto, ya lo otro, y luego parece que damos fruto porque a todo mundo le gusta ser parte de algo. Pero lo importante es que a profundidad nos entreguemos a Dios. Entonces Dios, para hacer la viña fértil, quita las piedras, piedra tras piedra, viene y trata corazón tras corazón y te dice, no te hagas, sé humilde. Tú sabes que eres soberbio, tú sabes que eres incrédulo, tú sabes que finges, que tienes un cierto nivel de fe, pero que no es la fe que yo te pido. Tú sabes que eres codicioso, a lo mejor ya no adulteras, pero nunca dejas de codiciar. Y entonces empieza a tratar con las durezas del corazón. Y eso a veces no es agradable. Como si tú fueras el terreno, no es agradable que te saquen las piedras, pero es necesario. Y entonces su presencia viene y trae un doble efecto. Protege, porque Dios la cerca, pero también la trata en el corazón. Y eso Dios siempre ha hecho con su pueblo. Cuando Israel iba saliendo de Egipto, Dios iba protegiendo en una nube y no le llegaba el calor abrasador a Israel. Imagínate, iban pasando un desierto, entonces iban refrescados por la nube. Dios los iba cuidando, Dios los iba amando, Dios les iba dando protección. Y cuando el faraón se llenó de coraje y de envidia porque estaban llegando a una libertad, entonces mandó al ejército y entonces Dios de nuevo lo protegió y separó las aguas de un lado Israel y de otro lado Egipto. Dios siempre trajo protección a su pueblo. Pero no solamente eso, también le quita las piedras, lo ministra, lo consuela, le trae luz. ¿Qué responsabilidad tiene el pueblo entonces? Bueno, nosotros tenemos que aprovechar todo esto para dar fruto. Oseas 10, verso 12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. O sea, debes de empezar a vivir las cosas justas, amar la justicia, a darle a cada quien lo que merece, a ser misericordioso, a ser compartido con los demás, a ser generoso con otros. Y cuando tú haces esto, justicia y misericordia, sin andarte quejando, sino por amar a los demás,
Estás trabajando con tu corazón y estás haciendo barbecho. O sea, estás trabajando como un campesino que prepara la tierra y le mete el arado, instrumentos y saca las piedras. Entonces, no solamente Dios trabaja con las piedras, también el hombre trabaja con las piedras. Dios envía su bendición, Dios envía su palabra, que es fuerte, que es aguda, que es como una espada que penetra el alma y que puede partir los huesos y los tuétanos y absolutamente todo, pero también nosotros dejamos que lo haga y trabajamos poniendo en práctica la justicia y la misericordia y amando a otros como Dios nos amó a nosotros, y de esa manera entonces verdaderamente se hace algo eficaz en la viña. Entonces el cristianismo no es algo pasivo donde nada más viene una persona a decir soy parte de la viña del Señor y que el Señor haga todo. El Señor hará la obra, mucha gente dice, y ves que en su vida no pasa nada, y pasa en la vida de otros, pero no en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque está esperando que el Señor haga la obra y no hace nada. Y Dios hace cuando nosotros hacemos. Dios responde cuando nosotros oramos. Dios bendice cuando nosotros amamos. Dios nos instruye cuando nosotros no rechazamos el conocimiento, sino que estamos buscando la forma de aprender para dar fruto en nuestra familia, en otro lugar donde estemos. Dios está ahí bendiciendo al que quiere trabajar. Pero si queremos ser pasivos, si disfrazamos de espiritualidad la flojera y decimos, no, el Señor hará y nunca hacemos nada nosotros, estamos engañados. Debemos de sembrar justicia y segaremos misericordia. Dios tendrá misericordia, nos va a ayudar, y debemos de trabajar en nuestro corazón y hacer barbecho. Dios pone estas verdades en su viña. Trabaja en tu propio corazón. ¿Qué más hizo Dios por su viña? La segunda parte del verso 2 de Isaías 5 dice, y plantado vides escogidas. Dios había plantado vides escogidas. En este caso se refiere a seres humanos con capacidad de dar mucho fruto. No cualquiera, sino vides escogidas. No cualquier ser humano, sino aquel que está muy cerca de Dios. Por ejemplo, ahorita estamos viendo una vid escogida. Isaías, sin duda, una vid escogida. Que él decía, ¿a quién enviaré? Y él dijo, heme a mí, yo aquí estoy, envíame a mí. Y entonces Dios lo vio y lo escogió. No Isaías se puso, Dios lo envió, Dios lo usó. Y vemos que Dios lo usó y lo levantó mucho, porque aún miles de años después de lo que ese hombre habló, seguimos siendo bendecidos por su palabra. Era una vida escogida. Entonces los apóstoles, por ejemplo, eran otra vida escogida. 1 Corintios 3:10 dice Pablo hablando, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí está diciendo Pablo la gracia que tenía. ¿Qué estaba edificando Pablo? Pues él era sastre y cosía tiendas, no edificaba nada humanamente hablando, pero sí espiritualmente hablando. Él dice que era un perito, que quiere decir un experto, que tiene la habilidad para juzgar correcta, equilibrada e inteligentemente lo mejor para un proyecto de arquitectura. Un proyecto de arquitectura lo hace un profesional que diseña, que dirige una construcción. ¿La construcción de qué dirigía Pablo? De la iglesia. Yo soy un perito arquitecto, alguien que tiene mucha experiencia y puede edificar la iglesia. Entonces, ¿qué te está diciendo? Él era una vid escogida. No se perdió la vid escogida, la seguimos teniendo en la Escritura y sigue siendo nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles. ¿Quién más otra vid escogida? Pues muchos profetas que hemos estado estudiando, 2 de Pedro 1:21, ahorita estamos en Isaías, pero ya nos bendijo Jeremías y hemos citado a muchos. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios mandó esa palabra y Dios usó una vid escogida. ¿Qué hizo Dios? ¿Dónde hay un hombre que esté conforme a mi corazón? Porque los ojos de Jehová, dice la Biblia, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y entonces Dios está viendo dónde hay un hombre, dónde hay una mujer, alguien que tenga mi corazón, y en esa persona voy a derramar mi gracia. Y nunca una verdadera profecía, no de un tipo inflado que se levanta y se pone a gritar cosas de la Biblia que ya otro dijo para exaltarse delante de los demás. No, sino una verdadera profecía nunca fue traída por voluntad humana. Una verdadera profecía la manda Dios.
a personas inspiradas por el Espíritu Santo. Nunca por vanidad, siempre por exaltar a Dios. Son vidas escogidas. ¿Qué otras vidas escogidas? Pues a lo largo de la historia hay muchos misioneros, o sea, personas que fueron enviadas, que dice la Biblia: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y personas, algunos de ellos ricos, algunos de ellos talentosos, otros de ellos sencillos, pero que tenían un corazón de ir y tomar el reto y decir: yo voy a poner las manos en el arado y no voy a mirar hacia atrás. Y Dios es digno de ser aquel que coordine mi vida. Y hay muchas personas que no han escogido, no han oído de Él, no han escogido porque no tienen opción. ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? Y yo tengo el Evangelio y estoy en un país que tiene el Evangelio y no voy a estar aquí por siempre. Así decían los misioneros. Y entonces Dios levanta una vida escogida. Hudson Taylor, por ejemplo, un misionero inglés en China, padre de la misión en el interior de China. Y gracias a su ministerio hay muchos creyentes el día de hoy en ese país. Él tiene una frase y su frase decía: suelo pensar que Dios debe de haber buscado a alguien lo suficientemente pequeño y débil para usar, y me encontró. Y esa frase inspiró a muchos. Oye, si él se consideraba pequeño y débil y fue a poner una obra tan importante y tan grande, Dios no me podrá ayudar a mí, que me siento pequeño y débil. ¿No podré yo también ir a hacerlo? Si la clave no está en mi fuerza, ni está en la fuerza que tenía Hudson Taylor, porque él era débil y él mismo lo decía. La clave está en Dios, y Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, voy a ir yo también. Y otros muchos misioneros le siguieron sus pasos. E.M. Bounds, otra vida escogida, un autor de 11 libros relacionados a la oración. Si enseñas a la iglesia a orar, puedes cambiar el mundo. Y él buscó enseñar a la iglesia a orar. Y tiene frases muy inspiradoras en sus libros. Él dice sobre la importancia de la oración y no del método. Los hombres son el método de Dios. La iglesia está buscando mejores métodos. Dios está buscando hombres mejores. La iglesia necesita hoy no más maquinaria o mejorarla o nuevas organizaciones o más y mejores novedosos métodos, sino hombres que el Espíritu Santo pueda usar. Hombres de oración, hombres poderosos en la oración. El Espíritu Santo no viene sobre una maquinaria, viene sobre hombres. No unge planes, sino hombres de oración. ¿Y qué pasa en ti cuando lees eso? Te inspira a orar. Y tú dices: es cierto, Dios dejó una vida escogida a través de ese hombre. Otra de sus frases, hablando sobre una oración apasionada, decía él: no hay estímulo ni lugar en la religión bíblica para los deseos débiles, los esfuerzos indiferentes, las actitudes perezosas. Todo debe ser entregado urgente, ardiente. Los deseos encendidos, la insistencia apasionada e infatigable deleitan el cielo. Dios quiere que sus hijos sean serios y persistentemente audaces en sus esfuerzos. El cielo está demasiado ocupado para escuchar oraciones a medias o para responder a llamadas de emergencias superficiales. Todo nuestro ser debe derramarse en la oración. ¿Qué te está diciendo ahí? No ores durmiendo, no eres todo pasivo, no ores sin amor, no ores sin fervor. Derrama tu ser en la oración y te inspira a cambiar. Y algunos hombres, cuando empezaron a leer estas frases, decían: oh Señor, vengo a orar, pero empieza derritiendo las montañas de hielo que hay en mi corazón, para que yo pueda cargarme con un amor como el que tú eres digno de que yo ore con él por el perdido y me puedas dar tu gracia. ¿De dónde sale esto? De que Dios te habla a través de una vida escogida. George Mueller, de ser un joven ladrón y borracho callejero, oyó una invitación para oír de Cristo en una célula. Por eso son muy bonitas las células, aquellos que se ponen en su casa a predicar la palabra. Impactó su vida y cambió su camino. Se puso a amar en vez de vivir egoístamente y le dio
amparo a más de 10,000 huérfanos atendidos en obras de misericordia que él organizó. También estableció escuelas donde enseñaban el cristianismo y conocimientos prácticos para la vida. 117 escuelas. Ayudó a misioneros, escuelas cristianas, distribuyó muchas Biblias, inspiró a muchos con una visión del cristianismo que aun cuando lees sus libros te motivan y te recuerdan que Dios es poderoso. Algunas de sus frases: la verdadera fe es confiar en Dios incluso cuando las cosas no tienen sentido. Vivo en el espíritu de oración. Pido mientras camino, cuando me acuesto, cuando me levanto, y las respuestas siempre llegan. Y de hecho, sus historiadores decían: nunca se quedaron sin comida sus huérfanos. Y todo lo que hacía ese hombre es ir y rogar a Dios para que les enviara alimento, y muchas veces les llegaban despensas y bendiciones y muchas cosas cuando ya se les estaban acabando los suministros. Otra frase: la verdadera riqueza se encuentra en tener una relación cercana con Dios. Albergar tesoros en el cielo atraerá el corazón hacia el cielo. Y yo me pregunto, ¿dónde tenemos nuestros tesoros? ¿En el cielo o en la tierra? Y estamos batallando mucho con las cosas de la tierra porque aquí están nuestros tesoros. Pero si nuestros tesoros están en el cielo, tendremos nuestro corazón enfocado al cielo. La fe, otra frase decía, no opera en el ámbito de lo posible. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe comienza donde termina el poder del hombre. Entonces, ese hombre vivía eso. Él creía que la fe, y es cierto, comenzaba donde termina el poder del hombre, y se atrevió a hacer cosas imposibles. Porque aun si fueras muy rico, ¿qué rico tendría suficiente dinero para amparar a 10,000 huérfanos? O para fundar 117 escuelas. Aún los más ricos tendrían problemas para hacer eso. Es una obra titánica. Pero él no era un rico. Era un hombre que tenía fe, que oraba y que veía cómo Dios le contestaba, moviendo el corazón de muchas personas. Donó más de 112 millones de libros, folletos, tratados, escritos, donados, que los mandaba a imprimir y que los regalaba a países lejanos. Les mandaba Biblias, les mandaba estudios, les mandaba tratados, diccionarios para que entendieran la Biblia, etc. Cuando encontraron su cuerpo, al partir, estaba hincado, murió orando a quien tanto amaba. Así murió él, George Mueller, hincado, orando. Un hombre que murió con la espada en la mano, peleando las batallas de su Dios. Una vida escogida. ¿Qué más hizo Dios por su viña? Le dio visión para detectar a tiempo problemas y peligros y poder actuar de manera anticipada. Isaías 5:2, la tercera parte del verso, lo estamos desglosando parte por parte, dice: había edificado en medio de ella una torre. Dios edificó en medio de la viña una torre. Una torre es una construcción segura. Una torre es una construcción que te permite ver de lejos. Y en ella estaban los atalayas que avisaban cuando un peligro venía, y también muchas veces se usaba para poner el fruto también de la viña en la torre. Y cuando tú estás viendo de lejos, puedes ver advertencias para la viña de lo que va a venir. Y muchos hombres se han subido a la torre de Dios a ver lo que va a venir y de parte de Dios decir lo que va a venir. El mismo Señor Jesucristo lo hizo. Vamos a ver cuando Cristo usó la torre. Mateo 24, versos 11 al 14, dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué te está diciendo Cristo en la torre a toda la viña? Mira, en el tiempo final va a haber un pecado muy común: la hipocresía. Mucha hipocresía va a haber al final. Muchas personas que sean hipócritas y que se llamen enviadas por Dios sin que yo realmente los hubiera enviado. Algunos adúlteros, otros crueles, se van a llamar profetas y yo no los mandé.
Y entonces el mal se va a multiplicar. No dice que se vaya a sumar, se va a multiplicar. Y el amor se va a enfriar. ¿Qué te está diciendo con esto? Que va a haber mucha apostasía. ¿Qué hacer entonces? Tomar las palabras de Cristo en la torre para poder bendecir a su viña y perseverar, proclamando el evangelio hasta que el fin llegue, porque también dijo que va a ser predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones. Entonces en eso debemos de perseverar, no en desanimarnos, no en hacernos poquito, sino en tomar el reto y predicar el evangelio a todas las naciones. Dios muchas veces desde la torre nos manda advertencias, en ocasiones para el mundo entero, como lo hizo Jesús en esta palabra que acabamos de leer, pero también en ocasiones te manda advertencias personales a ti. Yo puedo decir las que he recibido yo, que atesoro y que agradezco. En una ocasión estaba pidiéndole a Dios, precisamente por un problema del trabajo, Dios, ayúdame en esto, ayúdame en esto, ayúdame en esto. Y Dios mandó a una hermana y me dio exactamente lo que yo pedía y ni pensé que de ahí viniera la solución. Dios me lo dio. Ni ella sabía que estaba orando, yo se lo pedí a Dios y me resolvió un problema que no tenía cómo resolver. Otra vez, yo estaba a punto de casarme, tenía como, no sé, me faltaban como 2 semanas y tuve un momento de gran tribulación y mucha angustia y me sentía muy mal. Y entonces de veras fui a orar hasta donde tenía mis fuerzas y tenía muchas cosas que hacer y presiones por todos lados, etc. Y Dios de alguna manera me bendijo. Luego hubo un retiro y vi a un predicador que no veía de hacía mucho tiempo. Y en ese retiro me dijo, oye Oscar, ¿qué te pasó el miércoles de tal semana? Y me la escribió tal cual. Entonces le dije, no, pues estaba súper afligido y tenía muchos problemas y me sentía muy mal, la verdad. Y me dijo, no, pues mi esposa y yo estuvimos orando por ti toda la noche y Dios me dio mucha carga. Y me empecé a sentir, pues entonces ya sé por qué me sentía con tan pocas fuerzas, con tan poca gracia, con el diablo encima y pude vencer. Ni tenía ganas, ni fuerzas, ni muchas posibilidades de orar profundamente, pero Dios lo levantó a él y se puso a orar por mí. Y entonces así pasan cosas. Así hay ocasiones en las cuales en la Biblia te advierten cosas o personas que tienen carga por ti, te advierten de bendiciones o te dan palabras o se suben a la torre y te dicen algo que va a pasar, te consuelan, te aman. Como Pedro lo recibió, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he pedido para que tu fe no falte. Y tal cual Jesús le dijo esas palabras a Pedro, así pasó. Y tal cual como Jesús pidió para que la fe no faltara, también Pedro pudo rectificar y amar y levantarse como un poderoso apóstol por la oración de Cristo. Entonces, si eso pasó para con Pedro, puede pasar para con cualquiera de nosotros. Y eso pone Dios en la torre, en su viña. ¿Qué más pone en su viña? La cuarta parte del verso 2 dice, y hecho también en ella un lagar. Y hecho también en ella un lagar. Un lagar es un recipiente donde se pisa la uva para obtener mosto. Mosto es el zumo o el jugo de la uva. Se puede consumir así o lo puedes fermentar y si lo fermentas obtienes vino. Y el vino afecta a las personas que lo ingieren. Una práctica milenaria es pisar la uva, donde ponen la uva y personas descalzas, con los pies lavados obviamente, aplastan con sus pies usando su propio peso como prensa para ir obteniendo el jugo de la uva. Y a pesar de que hemos desarrollado los seres humanos muchas técnicas y máquinas que hacen muchas cosas con tecnología muy avanzada, se sigue usando esa técnica milenaria de pisar la uva. ¿Dónde pasa esto? En el lagar de la viña. La iglesia está llamada a dar fruto y que el fruto se ponga en el lagar. Y para obtener el fruto hay que aplastar la uva. Y después de que aplastes la uva y veas la calidad del jugo que sale de esa uva, puedes ver si era buena o mala. Y cuando se aplasta la uva, la idea que te está dando es, el corazón se aplasta. Para que dé fruto hay que aplastarlo. Hay que llevar a la persona a humildad. Hay que llevar a la persona a un verdadero quebranto.
Hay que llevar a la persona a que sea bendecida y que sea en su corazón el centro, decir, quiero dar fruto por ti, Señor. Al ser pisados, te está reflejando que en ocasiones no gusta dar fruto, porque te angustia. Porque cuando vienen y te atacan y te quedas callado y quisieras contestar y te acuerdas, el amor es sufrido, el amor no es jactancioso, pues a la carne no le gusta, pero a Dios le agrada. Porque Dios nos pone para dar fruto en aflicción. A veces nos rompe el corazón en circunstancias, en una o en otra. Y en esas presiones y dificultades que tenemos, se muestra quién tiene oro por dentro y quién no lo tiene. Y el lagar son aquellas ocasiones donde se demuestra qué clase de fruto hay en cada uno. ¿Qué hay? ¿Hay guianza de Dios? ¿O hay manipulaciones? ¿Es tu carne manipulando la Biblia para llevar las cosas a donde tú quieres? ¿O es que tú te sientas humilde para que Dios te diga a dónde ir? Y el oro, aunque perecedero, dice la Biblia, se prueba con fuego. Y el fuego de la prueba demuestra de qué estamos hechos nosotros. Y se ve la calidad del fruto de aquella uva. ¿Por qué razón Dios nos llama a dar fruto? Juan 15, verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, Dios te elige, no tú eliges a Dios. Por eso es muy soberbio el que dice, no, yo te acepto ya como mi Señor y Salvador, y cree que Él elige a Dios. No es llegar en esa actitud, es llegar, Señor, vengo con mis pecados encima. Me siento avergonzado por toda mi vida delante de ti. Te arrepientes delante de Él y le pides su misericordia, y Él es el que decide si te elige o no. Y a lo mejor no te elige porque te ve soberbio, porque te falta entender, porque nada más estás viendo la punta del iceberg y no estás viendo todo lo demás. Superficial. Pero cuando haces una búsqueda intensa, Dios te elige. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y a la verdadera iglesia que fue la elegida por Dios, no la inflada que se elige a sí misma. ¿Para qué Cristo la elige? Para que vayas y lleves fruto. No es para quedarse sentado, es para ir y para dar fruto. Y no es solamente dar fruto, que tu fruto permanezca. Que ese fruto se vea. ¿Y cómo se prueba un ministerio? Porque permanece el fruto. A lo largo de 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. No es que un día hubo una campaña y llevaste a tus hijos porque alguien más le predicó y ahí salieron bien convencidos de Dios y motivados, pero después no los atendiste, ni oraste por ellos, ni te diste por ellos, ni nada. Se endurecieron y se perdieron. No permaneció nada. Y de hecho el chispazo de luz que hubo no fue gracias a ti, sino gracias a otros. No es eso. Es que des fruto. Y el fruto permanezca hasta que te vayas tú y que tu fruto esté ahí, o hasta que se vaya aquella persona en la cual tú le compartiste el amor a Dios. Y dar fruto a veces es una grandísima bendición, pero a veces te sientes muy impotente, muy incapaz de dar fruto. Y de hecho, entre más avanzas para darlo, más te sientes impotente. ¿Y qué puedes hacer? Más que ir a pedirle al Padre. Porque la verdad es que el fruto no viene de nosotros. Y la fuerza y la gracia no la podemos tener nosotros. Por eso dice Jesús, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El que te puede dar esa capacidad y esa gracia para dar fruto es el Padre. Entonces vas y se la pides al Padre porque no tienes fuerza, no viene de ti, separados de mí nada podéis hacer, no podemos, vas, te humillas, el cristianismo es de humildes, y le pides al Padre y el Padre te lo da. El fruto viene por el actuar del cielo con la tierra juntos. El fruto entonces se da por estar cerca de Dios. Jeremías 17, versos 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, Dios quiere que siempre demos fruto, que estemos con Él, que estemos de continuo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza es Dios. Y como nuestra confianza es Dios, no vamos a ver las circunstancias, no vamos a ver cómo reacciona el hombre, no vamos a ver si tenemos dinero o no tenemos dinero, no vamos a ver si tenemos salud o no, si tenemos problemas o no, sino que nuestra fuerte confianza es Dios. Y Dios me puede ayudar. Porque aunque tengas toda la salud del mundo, aunque tengas todas las riquezas del mundo, aunque tengas todo el orden que tú quieras, si Dios no está ahí, vas a dar algo muerto y decadente. Pero aunque te falte todo, como a Jesús le faltaba todo en la cruz, pero estaba con el Padre. La vida se le iba, estaba altamente humillado por las personas, estaba siendo insultado, había sido traicionado hasta por sus amigos, se estaba asfixiando. Y ahí en la cruz, asfixiándose, colgándose los mismos clavos para poder tomar un poco de aire y decir algunas palabras con grandes dificultades, le habló a los ladrones que estaban en la cruz y tuvo fruto. No tenía dinero, no tenía salud, no tenía futuro. Su futuro era la tumba, no tenía futuro aquí en la tierra, humanamente hablando me refiero. Pero dio fruto, porque la gracia la tenía del cielo. Y tú y yo nunca hemos estado, te aseguro, en situaciones tan adversas como Él. Y Él dio fruto. Y su fruto permanece. Y nosotros estamos llamados a lo mismo. Entonces, en esta parábola, tristemente, el fruto decepcionó a Dios. Isaías 5, verso 2, la última parte de este verso dice: y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Uvas de calidad esperaba, pero obtuvo uvas malas, uvas silvestres. O sea, sí dio uvas, pero silvestres. No de la calidad que Dios quería, sino de una menor calidad. ¿Por qué hay una menor calidad? Porque estaba todo leudado, porque no estaba adecuado, porque no tuvieron cuidados, porque no se hizo bien. Porque no se fue al Padre y no se lo adecuadamente, porque obtuvo los frutos de unas uvas como si hubieran crecido en el campo sin Dios. Silvestres. Como si no hubiera habido abono, como si no fueran de una tierra fértil, como si no hubiera habido torre y lagar y vides escogidas y muchas cosas. ¿Por qué se da el fruto silvestre? Se da porque hay simulación muchas veces. Porque parecía que iba a dar fruto. Parecía que era parte de la viña del Señor. Qué privilegio, soy de la viña del Señor. Y tenía todo para darlo. Vides escogidas, todos los consuelos, toda la gracia, todo para darlo. Pero da un fruto silvestre. ¿Y por qué dan fruto silvestre algunos que ya tienen mucho que debieron de haber dado fruto? Porque tienen un corazón que desprecia a Dios. Deuteronomio 32, verso 18 dice: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. O sea, ni me consideras, ni te importa lo que yo digo. De tu roca te olvidaste. Y si nosotros tratamos de dar fruto por nosotros mismos, no tenemos nada para dar fruto. La bendición viene del cielo, no viene de nosotros mismos. Hay muchas historias que explican esta verdad y voy a tomar una de las muchas disponibles. El accidente de Chernobyl. En Chernobyl, en Ucrania, había una planta de producción eléctrica por fisión nuclear que tenía 4 reactores y que uno de ellos explotó cuando era parte de la URSS. Y tuvo muchas consecuencias cercanas a esa explosión. Hubo muertes, hubo una multiplicación increíblemente grande del cáncer, hubo desplazamientos humanos, porque una ciudad que se llama Pripyat quedó abandonada para que la gente no fuera muerta por la radiación. Y fue tan grande que también tierras y países completos fueron afectados, como Ucrania, como Bielorrusia, como Rusia. Y no solamente esos 3 que estaban cercanos al evento,
sino que en toda Europa hubo afectaciones por esa explosión de aquella planta. Y cuando se pusieron a estudiar qué pasó y el mundo presionó mucho a la URSS para que dijeran, bueno, a ver qué pasó, por qué explotó así, encontraron que los operadores de los sistemas de seguridad no siguieron el diseño de la planta. Hicieron las cosas a su manera, pero no como los ingenieros que la diseñaron habían dicho. Por ejemplo, apagaron el sistema de refrigeración, que obviamente evite que se caliente peligrosamente el sistema. Afectaron otro sistema, que era el de control automático, que regula la potencia del reactor y hace que el reactor produzca en límites seguros. Si se sale a límites inseguros, baja la potencia. Esa parte la afectaron. Redujeron las barras de control del núcleo, que si hubieran estado, evitaban el sobrecalentamiento, una cantidad suficiente de barras de control, pero no tenían todas las que debían, sino solamente algunas. Y por lo tanto no redujeron la radioactividad del mismo. Y cuando se daban señales de alarma, las ignoraron, confiadotes. Y entonces se creó un desastre por ignorar al diseñador de la planta de producción de energía eléctrica con fisión nuclear. Lo mismo que pasó en ese lugar, trágicamente, pasa cuando nosotros ignoramos al diseñador, que es Dios. Si nos envanecemos, si hacemos las cosas a nuestra manera, si empezamos a actuar en base a nuestras propias percepciones, ignoramos el diseño de Dios, ignoramos lo que Dios dice en su palabra, no actuamos en base a Él, todo se cae. Dios da muchas razones. Vamos a ver otra. Salmo 38:20 dice: los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. O sea, yo, dice Dios, busco lo bueno, pero los que no quieren lo bueno, pues me pagan mal por bien y me son contrarios. Me son contrarios porque Dios da vida y Dios da fruto. Pero ellos, que se disfrazan como parte de su pueblo, tienen una apariencia engañosa y son una decepción. Y debiendo de dar bien, hacen mal y me son contrarios. Entonces tú empiezas a entender esas palabras como cuando dice Jesucristo: el que no recoge conmigo desparrama, porque es conmigo, a mi lado y a como yo te diga, y no como tú digas, sino como yo te diga. Entonces esa soberbia de hacer las cosas sin Dios hace que todo salga muy mal. Finalmente vamos a ver una que es muy común en el tiempo final, Apocalipsis 3, versos 16 al 18, las características de la iglesia de la Odisea, que proféticamente, y hemos hablado de eso, está describiendo a la iglesia de este tiempo, y hay muchas razones históricas en cómo se fueron cumpliendo las profecías en las iglesias previas, y por qué decir que ahorita estamos en esta etapa de la iglesia. Pero dice el pasaje: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí nos está diciendo otra razón por la cual no hay fruto. Porque hay tibieza, porque no hay amor, porque no hay un fervor grande por Dios, porque algún día hubo salvación pero se secó, porque el amor de muchos se enfriará, porque se va a multiplicar la maldad. Entonces, para que se enfríe, primero estaba fervoroso y luego se va secando y se tibia y luego va para frío. Y el corazón indiferente, que ya no tiene un amor fervoroso por Dios, ya no quiere pagar el precio, ya no quiere subir al lagar, ya no quiere ser aplastado, anda en base a sus propios conceptos, no necesita a Dios, no tiene la luz de Dios, no tiene oro comprado del cielo, está en pobreza espiritual, está en soberbia, está saciada, está sin necesidad, está diciendo: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, no me hace falta nada, en su propia teoría, pero no en la de Dios. No está cerca de Dios, está cerca de sus soberbias. Y entonces da fruto silvestre.
fruto de un tibio, fruto decepcionante. Y entonces, ¿qué dice Dios de eso? Isaías 5, versos 3 al 4 dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Ahora invita entonces a juzgar el asunto. Te pregunto, dice Dios, ¿qué más podría yo haber hecho? ¿Qué más? Le puse protección, le di visión para que viera de lejos, le di agua abundante para que diera fruto, la protegí además de con la visión y con la cerca con una montaña, la bendije con agua del cielo y con agua de la ladera, le di todo en abundancia, le di vides escogidas, ejemplos de vides escogidas. ¿Para qué Dios nos da ejemplos como de Hudson Taylor, como de Müller, como de todos ellos? Para inspirarnos y decir, yo tengo el poder de hacerlo otra vez. Yo tengo el poder de levantar a alguien en México que algo así, que vaya y ampare a otros, que ayude, que bendiga a los demás, los llene de promesas. ¿Pero qué le faltó? ¿Qué faltó a mi pueblo para que diera fruto? Y la pregunta es retórica. Nadie responde. Como cuando te dejas a alguien confrontado y sin palabras. ¿Qué más podría haber hecho? Pregunta Dios. Y la respuesta obvia es nada. Tú lo hiciste todo. ¿Cómo es entonces que no dio fruto? Tenía un corazón doble. Vivía para sí. No quiso ir al lagar. No quiso padecer. Prefirió la tibieza. Prefirió la superficialidad. Y como Dios fue despreciado, Dios se hace a un lado. Isaías 5:5 dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿Qué es eso de le quitaré su vallado? Ya no va a tener protección. ¿Quién es el vallado de la iglesia? ¿Quién protege la iglesia? Pero si desprecias al que protege la iglesia y te pones tú no vas a poder proteger a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando los pastores se enseñorean y se ponen ellos y luego vienen los problemas y se van corriendo y dejan a la iglesia sola? Si quitas al protector, no importa que el hombre se esfuerce. Si Jehová no edificare la casa, dice la palabra, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y no nada más dice que voy a quitar la cerca, sino que dice que Él la va a portillar. O sea, la voy a romper, la cerca. Quita el vallado y rompe la cerca. O sea, empieza a quitar protecciones. Y ven cómo se quita el vallado y no hacen nada. Pues, ¿qué van a hacer, hombre, si hay mucha tibieza? ¿Qué van a hacer si hay mucha maldad, muchas situaciones inadecuadas? Entonces Dios desagrada su espíritu y aportilla la cerca, o sea, rompe todavía para acelerar la caída. ¿Y qué está hablando Dios? La historia de un grupo desechado. Y ya que Dios se va del grupo, ya que Dios rompe la cerca y empiezan a entrar cuantos ladrones vengan y empiezan a reinar los hipócritas y empiezan a enseñorearse de todo y empiezan a hablar historias cansadas y lo mismo de lo mismo de lo mismo, ya se va la vida, ya todo es muerte, ya todo es una religión. Y esa es la historia del final de muchos grupos. Se quitó el vallado, ahora ladrones dirigen, se disfrazan de hipocresía, ni cuenta se dan los congregantes y queda totalmente hollada la viña, o sea, pisada. Va a ser pisoteada por completo. Ya no van a llegar personas enviadas a edificar. Las corren, Dios no las manda y empieza todo a caer. Y entonces
¿qué te queda estar ahí? Salí de ella, pueblo mío, dice la Biblia, para que no seáis partícipe de sus pecados. Finalmente, Dios describe su fin. Verso 6 de Isaías 5. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. O sea, no solamente vienen, la pisan, la destrozan, sino que dice que Él va a hacer que quede desierta. Y muchas veces la salvación se equipara a estar pasar de un desierto a un oasis. Y cuando Dios quita en el pasaje su bendición, quita el agua del cielo, quita su consuelo, quita su luz, quita la salvación de esa viña, ¿qué está haciendo? Traer un desierto. Ya no es un oasis. Ya no es un lugar donde puedes venir y obtener consejo, donde puedes traer a tu primo, a tu hermano y encontrar la salvación, sino todos son puros pretextos, procesos, dificultades, trámites, pero no está el Espíritu hablando, sino está la carne gobernando. Ni siquiera dice que haya vides silvestres, sino que hay peores plantas, porque describía el pasaje que iban a haber cardos, que es una planta puntiaguda, molesta a los jardineros, y que su fruto se usa para obtener narcóticos o purgantes. Imagínate, en vez de obtener uvas, obtener purgantes o drogas. O sea, sales de ahí todo confundido en la mente, todo manipulado, todo mareado, están estar oyendo ideas absurdas y tratar de seguir el hilo de lo que te están diciendo, como narcotizado o con purgantes, con ganas de sacar todo lo que recibiste lo más pronto posible. Y dice espinos también, que son árboles de hasta 6 metros de altura con una madera dura y espinas puntiagudas. Entonces no dice que en ese lugar va a haber vides escogidas. Ahora va a haber espinos y cardos. Ni siquiera uvas silvestres, sino espinos y cardos. Y qué horrible es llegar a un lugar donde debería de haber vida y hay desierto. Y hay espinos y cardos y no bendición del cielo. Y hay ladrones gobernando y no Dios bendiciendo. Finalmente el amado explica la parábola. Isaías 5, verso 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Te está diciendo: mi viña es mi pueblo, mi viña es mi iglesia, mi viña es Israel, mi viña es Judá. Yo esperaba un buen fruto, esperaba que tuvieran juicio. Ellos tenían la responsabilidad de juzgar las cosas, pero hicieron vileza. Quería justicia y obtuve clamor. No había bendición, no había nada. Había deslealtad, indignidad, ruindad para con el prójimo. ¿Y qué aprendemos de esto? Pues lo que pasó después. Dios desechó a Israel y Dios desechó a Judá. Vino a Siria con Israel y vino Babilonia con Judá. Y pasó esta profecía, este canto que dijo Isaías, pasó en Israel y en Judá. Pero son finalmente una figura física de cómo Dios actúa con grupos desechados. Se va, quita el vallado, quita la cerca. Entran todo tipo de ladrones, entran todo tipo de maldades. Ya no hay vida, ya no hay bendición, hay muerte, se hace un desierto. Todo es figura, todo es hipocresía, todo es problema. Y Dios no merece eso. Dios no quiere eso. Y si esto lo hizo con muchos grupos históricamente, desechándolos, debemos tener cuidado que no lleguemos nunca a ese extremo. Debemos de tener cuidado porque Dios no hace acepción de personas. Porque lo mismo nos puede pasar a nosotros si no nos cuidamos. Debemos de valorar todo lo que Dios nos da. Cada palabra que te da alguien de la ladera fértil, cada vez que alguien te da un consuelo, una bendición, una protección, un cuidado, cada vez que el Espíritu te habla y quiere romper una piedra en ti, si es que aún las tienes,
Cada vez que la torre te advierte de peligros y te dicen cosas que vienen o personas que los vieron y tú no los viste y oran por ti. Cada vez que ves una vida escogida y una persona que te quiere bendecir y está cerca de ti para que aprendas tú de ella. Y aún cada vez que eres invitado al lagar para que te pisen y des fruto, aunque a veces no agrada a la carne, pero qué importante es que agrade a Dios. Todo eso es ser parte de la vida. Y estamos llamados a participar en ella. Y si despreciamos, si nos entibiamos, si no advertimos aquellas bendiciones que Dios nos da, Dios va a hacer lo mismo con nosotros que ha hecho con tantos. Por tanto, tengamos cuidado. Y termino con Hebreos 2, versos 1 al 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? O sea, te está advirtiendo, nosotros tenemos la salvación, nosotros tenemos la bendición, nosotros tenemos la gracia, tenemos la viña del Señor. Valórala, da fruto. No descuides esta salvación tan grande, porque si la descuidas, ¿cómo escaparás? Si Dios quita el vallado, si Dios quita la cerca, si Dios destruye la torre, ¿cómo escaparás? Lejos de eso, vamos a dedicarnos a dar fruto, a guardar la palabra de Dios y a entender, ahorita que estamos estudiando los libros proféticos, las causas del juicio que se dio, que está muy descrito y que hablamos de él la semana pasada, son precisamente que la viña no valoró todas las bendiciones que Dios le mandó. Por tanto, tengamos cuidado y seamos fieles con esas bendiciones para que Dios no nos haga como a ellos les hizo. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos, que tengan buena tarde.